Juana de Arco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la Edad Media, Juana de Arco, la guerrera que cambió la historia. Juana de Arco fue una joven campesina francesa que, guiada por unas supuestas voces divinas, lideró al ejército francés contra los ingleses en la Guerra de los 100 años. Su valentía, su carisma y su fe la convirtieron en una heroína nacional, pero también en una amenaza para sus enemigos, que la acusaron de herejía y la quemaron en la hoguera. Sin embargo, su legado no se apagó con las llamas, sino que se mantuvo vivo a lo largo de los siglos, hasta que fue canonizada como santa por la Iglesia Católica. ¿Quieres saber más sobre la increíble historia de Juana de Arco? Pues sigue viendo este video, y no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ningún contenido. ¡Empezamos! La infancia de Juana de Arco es un capítulo fascinante en la historia de esta figura icónica de la Edad Media. Nacida en torno al año 1412 en el apacible pueblo de Domremy, situado en la región de Lorena, Francia, su vida transcurrió en medio de las rutinas simples y laboriosas propias de una familia campesina. Como hija de padres humildes, desde temprana edad Juana aprendió los quehaceres del campo, ayudando en las tareas agrícolas y en el cuidado del ganado. La vida en Domremy, aunque modesta, estaba impregnada de una profunda fe religiosa, y Juana no fue una excepción. Desde su niñez, Juana mostró una devoción excepcional hacia la fe católica. Asistía regularmente a las ceremonias religiosas en la iglesia del pueblo y se destacaba por su fervor en la oración y su devoción hacia los santos. A pesar de no haber recibido educación formal, Juana poseía una sólida formación religiosa y estaba imbuida de las creencias y tradiciones cristianas de su entorno. Sin embargo, la vida de Juana dio un giro trascendental cuando, a la edad de 13 años, comenzó a experimentar un fenómeno extraordinario. Escuchaba voces que afirmaba provenían de los santos Miguel, Catalina y Margarita. Estas voces le transmitían un mensaje claro y contundente. Tenía una misión divina que cumplir. Juana afirmaba que los santos le encomendaron la tarea de liberar a Francia del yugo inglés y conducir al delfín Carlos, hijo del rey Carlos VI, al trono como legítimo monarca del país. Estas experiencias místicas marcaron profundamente a Juana, quien guardó este fenómeno en secreto durante algún tiempo. A pesar de la incredulidad o la posible reprobación que podía enfrentar al revelar su experiencia, Juana nunca dudó de la autenticidad de estas voces. Estaba convencida de que Dios la había escogido como instrumento para cumplir una misión trascendental en el destino de su nación. La participación de Juana de Arco en la guerra y la coronación del delfín Carlos, posteriormente conocido como Carlos VII de Francia, es una parte crucial de su historia, marcada por actos de valentía, liderazgo y ferviente dedicación a su misión divina. En el contexto de la Guerra de los 100 años, que enfrentaba a Francia e Inglaterra en un conflicto prolongado y devastador, Juana decidió poner en práctica la misión que afirmaba haber recibido de los santos. Con su convicción inquebrantable y su creencia en su llamado divino, se presentó ante el delfín Carlos en la ciudad de Chinon en 1429, solicitando liderar el ejército francés en su lucha contra los ingleses. A pesar de la incredulidad inicial del delfín y su corte, Juana demostró una determinación inquebrantable y una sabiduría militar sorprendente durante una serie de pruebas y entrevistas. Convencido por su fervor y su aparente habilidad para dirigir y motivar a las tropas, Carlos le confió el mando del ejército francés, otorgándole una posición de liderazgo sin precedentes para una mujer en ese tiempo. Juana condujo al ejército francés a varias victorias notables, entre ellas la liberación de la ciudad de Orleans, que estaba asediada por las fuerzas inglesas. Su liderazgo y su presencia inspiraron a los soldados y avivaron la esperanza en el pueblo francés, que comenzó a verla como una heroína enviada por Dios para salvar a su nación. La culminación de su campaña militar fue la coronación del delfín Carlos en la ciudad de Reims en julio de 1429. Juana desempeñó un papel destacado en esta ceremonia histórica, sosteniendo el estandarte real mientras Carlos fue ungido como rey legítimo de Francia. Este acto simbólico no solo consolidó la legitimidad del nuevo monarca, sino que también reforzó la creencia en la conexión divina de Juana y en su papel como instrumento de la voluntad de Dios. Así, la participación de Juana de Arco en la guerra y la coronación de Carlos VII no solo cambió el curso de la historia de Francia, sino que también consolidó su posición como una figura legendaria y venerada, cuyo legado perduraría a través de los siglos. El juicio y la muerte de Juana de Arco representan uno de los episodios más sombríos y controvertidos de su vida, marcados por la traición, la manipulación política y la injusticia. Después de sus hazañas militares y su participación en la coronación de Carlos VII, Juana enfrentó una serie de desafíos que culminaron en su trágico destino. En mayo de 1430, durante un asedio en Compiègne, Juana fue capturada por los borgoñones, quienes la entregaron a los ingleses por una suma considerable de dinero.
Posteriormente, fue llevada a Rouen, donde comenzó un proceso judicial por herejía, dirigido por el obispo Pierre Cauchon, quien estaba alineado con los intereses ingleses y borgoñones. El juicio de Juana estuvo plagado de irregularidades y manipulaciones. Fue sometida a interrogatorios intimidantes y a menudo confusos, en los que se intentaba poner en duda la autenticidad de sus voces y su supuesta conexión divina. A pesar de la falta de pruebas concretas, el tribunal la declaró culpable de herejía y la condenó a morir en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, en la plaza del mercado de Rouen, Juana fue quemada viva frente a una multitud de espectadores. A pesar del horror de su muerte, Juana mantuvo su firmeza y su fe hasta el final, pronunciando el nombre de Jesús y proclamando la veracidad de sus voces divinas. Sus últimas palabras, según algunos testigos, fueron un testimonio de su convicción: mis voces eran de Dios, mis voces no me han engañado. La ejecución de Juana de Arco conmocionó a Francia y al mundo entero, generando controversia y provocando un intenso debate sobre su culpabilidad y su legado. Aunque su muerte marcó el final de su vida terrenal, su figura continuó inspirando admiración y devoción en las generaciones posteriores, convirtiéndola en un símbolo perdurable de coraje, fe y resistencia frente a la adversidad. La canonización y el legado de Juana de Arco son aspectos significativos que resaltan su influencia perdurable en la historia y la cultura, así como su reconocimiento oficial como figura santa por la Iglesia Católica. Después de su muerte en 1431, el legado de Juana continuó resonando en la conciencia colectiva de Francia y más allá. Su valentía, su fe inquebrantable y su determinación en la defensa de su país la convirtieron en un símbolo de la resistencia y el patriotismo francés. 25 años después de su ejecución, el Papa Calixto III ordenó una revisión del proceso judicial que condujo a la condena de Juana. Como resultado, se declaró su inocencia de los cargos de herejía y brujería. Este reconocimiento oficial de su injusta condena ayudó a rehabilitar su reputación y a elevar su estatus a nivel religioso. Sin embargo, fue en 1920 cuando Juana de Arco finalmente fue canonizada como santa por el Papa Benedicto XV. Este acto oficial de la Iglesia Católica reconoció su heroísmo, su virtud y su santidad, otorgándole un lugar especial en la devoción religiosa y la veneración popular. El legado de Juana de Arco trasciende lo religioso y lo histórico para convertirse en un símbolo universal de valentía, determinación y sacrificio. Su vida y su ejemplo continúan inspirando a personas de todas las épocas y culturas, y su figura ha sido objeto de numerosas representaciones artísticas, literarias y cinematográficas que reflejan su poderoso impacto en la imaginación humana. Además, Juana de Arco sigue siendo venerada como la patrona de Francia y de diversos grupos, incluidos los militares, las mujeres y los prisioneros, entre otros. Su memoria perdura en monumentos, festivales y conmemoraciones en todo el mundo, recordándonos su legado duradero y su significado como un símbolo de coraje, fe y esperanza. En conclusión, la historia de Juana de Arco es un relato fascinante y conmovedor que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Desde sus humildes comienzos como una joven campesina en Domrema y hasta su trágico destino en la hoguera de Rouen, Juana personifica el coraje, la fe y la determinación en su lucha por la libertad y la justicia. Su vida estuvo marcada por experiencias extraordinarias, desde escuchar las voces de los santos que la guiaban en su misión hasta liderar al ejército francés en la guerra contra los ingleses y presenciar la coronación del delfín Carlos VII como rey legítimo de Francia. A pesar de enfrentar la traición, la manipulación y la injusticia, Juana nunca renunció a sus convicciones ni a su fe en Dios. Su canonización como santa por la Iglesia Católica en 1920 y su reconocimiento como patrona de Francia son testimonios de su legado perdurable y de su impacto en la historia y la cultura. Juana de Arco sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo, recordándonos la importancia de defender nuestros principios y creencias, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. En última instancia, la historia de Juana de Arco nos enseña que el coraje y la determinación pueden superar incluso las adversidades más insuperables, y que la fe en algo más grande que nosotros mismos puede guiarnos hacia la victoria sobre la injusticia y la opresión. Su vida es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más turbulentos, la luz de la esperanza y la verdad puede brillar con fuerza y transformar el curso de la historia. En definitiva, la historia de Juana de Arco es un testimonio perdurable de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de una sola persona para cambiar el curso de la historia. Su valentía, fe y sacrificio continúan inspirando a generaciones de personas en todo el mundo. A través de sus acciones, Juana desafió las limitaciones impuestas por su género y su origen humilde, demostrando que el coraje y la convicción pueden superar cualquier obstáculo. Su legado como heroína nacional de Francia y santa de la Iglesia Católica perdura como un faro de esperanza e inspiración para todos aquellos que luchan por la justicia y la libertad. Recordemos siempre la valentía y el sacrificio de Juana de Arco, y llevemos con nosotros su ejemplo en nuestros propios desafíos y luchas.
En su memoria, honramos su legado defendiendo nuestros ideales con coraje y determinación. Que su historia nos recuerde que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz y esperanza en la perseverancia y la fe en algo más grande que nosotros mismos.